Bien, saludamos a todas las personas que han estado con nosotros y que hoy están sobre todo y que continúan ahí dándonos apoyo, ayudando a que podamos difundir este mensaje de parte del Señor para todas las personas que de buena voluntad pues nos escuchan y quieran y puedan aumentar sus conocimientos, no sé, su experiencia en base a estos temas que tratamos nosotros aquí. Hoy tenemos un tema muy importante, sobre todo para los que somos padres y madres de familia, porque ahora hay que decir padres y madres, ¿verdad? No puede decir padres de familia, ¿verdad? Que tiene que ver con la transmisión de la fe, ¿verdad? Bienvenido, Manuel. Bienvenido, Padre Ramón. Buen día. Bien hallado. Padre Ramón va a decir buen día en papiamento. En papiamento. No, buen día, eso es. Sí, estábamos hablando de cómo se habla en Curazao y Aruba y entonces ya... El padre nos dio una ahora en cátedra. adelante comienzo yo a hablar también en papiamento, por si acaso, que ir algún día para allá. Bien, Manuel, arrancamos contigo. A ver, tú que eres padre de una familia numerosa también, que nos diga un poco cuál ha sido tu experiencia en este sentido, ¿verdad? Sí. El padre Ramón está aquí. Ante todo habría que poner un poco en contexto la situación, porque en la transmisión de la fe es fundamental que la fe se vaya pasando a las sucesivas generaciones. Durante mucho tiempo, durante muchos siglos, eso ha sido una cosa, podríamos decir, casi automática, porque había un ambiente natural, un ambiente cristiano en que la gente giraba en torno a la fe, en torno a las celebraciones litúrgicas alrededor de la parroquia, y por tanto casi podíamos decir por ósmosis o por el ambiente ya iba formando, ya educando en la fe. Pero en los momentos que nos encontramos ahora, esto ya no es así. Ya el ambiente no es cristiano, lo que conocemos es un ambiente pagano, cada vez más paganizado, en que el cristianismo ya no es algo... Sí, todavía quedan rescoldos de costumbres y socialmente la gente se llama cristiana, pero lo que es la vivencia, la transmisión de la fe, eso se está perdiendo. Los padres ya no transmiten la fe a los hijos, porque los mismos padres están también perdiendo la fe. Exacto, eso iba a decir. Uno no puede transmitir lo que uno no tiene. Concretamente, cuando entonces el joven sacerdote Joseph Ratzinger, allá a los años 50, en aquella famosa emisión de radio en la que habló sobre el futuro de la Iglesia, que la Iglesia en el futuro sería más pequeña, no tendría tanto poder, etcétera, etcétera. Él eso lo dijo porque había detectado, siendo recién ordenado, estaba de vicario en una parroquia y se estaba preparando la comunión a los niños. Y él se dio cuenta de que ya la generación de los padres de la posguerra no era la misma que la de los padres que la había vivido, que ya no había esa transmisión de la fe. Por tanto, ya se dio cuenta de que estaba perdiéndose, que estaba cambiando, podemos decir, la marea, estaba cambiando y por tanto ya los padres estaban más secularizados y los hijos no recibían la fe, porque la fe no se transmite en las catequesis de la parroquia o de la iglesia, sino está acompañada del ejemplo de los padres. Porque yo, por ejemplo, en la catequesis puedo decirle a un niño que es importante el perdón entre los compañeros, el perdonarse las ofensas, etc. Pero, por ejemplo, si resulta que en su casa su padre no se habla con un tío suyo o con su tío por motivos los que fueran, entonces el niño, ¿qué es lo que entenderá? Entenderá que eso de perdonar son las cosas pequeñas, pero hay cosas importantes que no se pueden perdonar, porque mi papá no perdona a mi tío. Entonces, si él no está viendo refrendado en lo que vive la familia lo que se ha dado la catequesis, lo que se da la catequesis es inútil. Bien, es importante decir que todos nosotros, ¿verdad?, quienes hemos bautizado a nuestros hijos, hemos comprometido nuestra palabra de que vamos a transmitir la fe, porque, como sabemos, antes se bautizaban adultos y se comenzó a bautizar niños en la iglesia. Eso es algo que no vamos a tocar aquí, ¿verdad? Pues sería una cuestión muy larga, pero al final la praxis de la iglesia hace que tú bautices a tus hijos, ¿verdad? Porque tú le vas, y la certeza que tiene la iglesia es que tú que tienes la fe se la vas a transmitir a tus hijos. A vosotros, padres y padrinos, os encomendamos, son una de las
de las cosas que están en el rito. Cuando nos comprometemos, cuando bautizamos, vamos a decir compromiso, porque nosotros decimos que sí, que estamos dispuestos, que queremos hacer esa transmisión de la fe a nuestros hijos, que lo que hemos recibido se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Pero perdona que te interrumpa un poco, se transmite lo que para uno es importante. Correcto. Por tanto, si para mí, por ejemplo, ¿por qué nosotros a nuestros hijos les llevamos a la escuela? Les obligamos a que vayan a la escuela, porque para nosotros es importante la educación, importa la formación para que al día de mañana puedan abrirse camino en la vida. Por eso, como tenemos por delante la importancia, por ejemplo, del dinero, entonces es importante hacer una buena carrera, hacerse profesional. Por eso a nuestros hijos les insistimos para que estudien y se formen. Ahora, les insistimos de la misma manera en la transmisión de la fe. Es para nosotros, para los padres, la fe es realmente importante. Esta es la cuestión. Bien, exactamente. Nos comprometemos, pero al final también nosotros deberíamos tener estos valores ya totalmente saneados, sabiendo que nuestra fe nos indica que hay jerarquía de valores en nuestra vida y que en la jerarquía adelante, si eres cristiano, lo primero que aparece es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es lo primero. Y entonces dice también el Shema, transmíteselo a tus hijos. Es decir, que esto también no solamente viene de nosotros por el bautismo, sino que también las mismas Sagradas Escrituras nos están diciendo que tenemos, y habla en imperativo, transmíteselo a tus hijos. Mientras vas por la calle, mientras vayas. Sí. Háblales en casa, cuando camines por la calle, cuando te acuestes y te levantes, etcétera, etcétera. Toda tu vida, en todo lo que tú hagas, pues transmítele la fe a tus hijos. Porque, como decía el padre Ramón, ¿verdad?, depende mucho de qué nosotros consideramos que es importante para nosotros. Y lo vamos a transmitir una serie de cosas, por eso hay de familia, se vienen haciendo una serie de cosas de una manera porque tú las recibes y tú las transmites tal cual porque tú piensas que es importante eso, ¿verdad? Yo pongo siempre un ejemplo, aquí en República Dominicana, también creo que lo hacen aquí en todas las Antillas, he visto que lo hacen colombianos, más bien también venezolanos, que es que acostumbran a sus hijos a pedirle la bendición. Los hijos acostumbran a pedirle la bendición a los padres todos los días y en muchas ocasiones varias veces al día, ¿verdad? De tal manera que cuando un muchacho te dice a ti, Sion, papá, es una reducción. Una reducción bastante. Un contraction. Una contracción. De la bendición, papá. Sí. Y uno se lo solicita a veces, le dice, bésame la mano, ¿verdad? Porque antes los padres le pasaban la mano a los hijos se la besaban pidiéndole la bendición. O sea que todavía nos queda esta reminiscencia aquí a nosotros, que es muy cosa, se hace como respeto. Nunca, yo creo que la mayoría de los padres no saben que aunque digan después, Dios te bendiga, o como decía mi papá de vez en cuando, Dios te guarde, ¿verdad?, no están, precisamente el hijo le está pidiendo una bendición y ellos se la están dando, ¿verdad? Pero en el fondo, en la reminiscencia que nos da esto es que es algo que es importante. Nosotros lo hemos considerado importante. O sea, imposible tú levantarte por la mañana en tu casa y a tus padres no besarles las manos, no decirles. Por cierto que yo veo que se está perdiendo entre muchas personas. Ahí la bendición es importantísima. En la escritura, por ejemplo, Jacob le agarró al ángel y le dijo, hasta que no me bendiga no te suelto. Es muy importante que los padres bendigan a sus hijos, claro. Eso es fundamental. En mi caso, por ejemplo, yo no recibí una fe adulta. O sea, mis padres, de hecho yo me crié en un hogar, se puede decir, disfuncional. Y las pocas oraciones que Ángel de mi guarda, dulce compañía, que me enseñó mi madre específicamente, se me quedaron grabadas para siempre. O sea, los padres tienen, o sea, dentro de esa delimitación, lo poco que me enseñó se me quedó a fuego. Y ya en el camino yo recibí... Hay un poder, muy grande cuando un padre le habla a un hijo, sobre todo cuando habla de ciertas cosas, hay un poder, transmite algo. En mi caso, al entrar al camino y al entrar en la iglesia, yo era un estudiante desastroso, un ser humano desastroso. O sea, yo peleaba con todo el mundo, profesor, todo el mundo, yo no tenía que ver. Y dentro de la iglesia he vivido este cambio, toda esta transformación, que me ha convertido en una nueva persona. O sea, yo terminé mis estudios, pude tener, hasta en lo económico,
prosperidad, si se puede decir, del término económico, un matrimonio que yo nunca lo pensé y no me creía capaz y todavía no me creo, una familia y todo eso que Dios hizo conmigo y ha hecho conmigo, Él lo ha venido haciendo. Yo he tratado de transmitírselo a mis hijos porque sé que lo mejor que me ha dado a mí es la fe. O sea, haber entrado a la iglesia, haber tenido la fe, esa transformación que yo he tenido, he tratado de transmitírsela a ellos. Por ejemplo, en términos prácticos, si usted me pregunta, todo el mundo dice, la Pascua, mi Pascua, mi Pascua. Mi mejor Pascua fue la del 2020, bajo pandemia, que fue con mis hijos solo en mi casa. Yo tuve la Pascua, me encargué de tener hasta la hostia yo busqué. Y nosotros hicimos la asamblea en la casa, la convertimos en una asamblea total. Yo canté como que yo estaba en la parroquia, en la catedral más grande del mundo. Y ver a mis hijos dando municiones tan aterrizados, porque los hijos cogen lo bueno y lo malo, porque ellos tienen un sinnúmero de mañas también que son mías, que yo no puedo dar el bombo de que ellos han cogido de lo bueno y lo malo, o sea, pero de verlos a ellos dar municiones tan aterrizadas, o sea, con 11 años, con 10 años, con cantar, llevar, o sea, ver ese de lo que es la iglesia doméstica. Para mí fue una experiencia que yo nunca lo voy a olvidar. O sea, se teoriza mucho. Uno lee la familia del consorcio, todas las cartas. Cuando hicimos la maestría de matrimonio y familia, siempre se hablaba de eso, de iglesia doméstica, pero no es lo mismo toda esa teoría que vivirlo. O sea, ver cómo ellos por ejemplo, están en la postconfirmación, pero ya ellos me pidieron a mí que quieren. Pronto va a haber catequesis en Santa Mónica. Ellos me pidieron, papi, cuando haya catequesis, quiero estar. Ok, bien. Pero, ¿qué ha pasado con nuestros padres? Porque eso es importante, ¿verdad? En el caso de muchos, mi generación, por ejemplo, la mayoría de nuestros padres vivían en el campo. Una precariedad muy fuerte que vivieron, porque aunque nosotros aquí no vivimos la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias sí que las vivimos también, escasez, un montón de cosas, ¿verdad? Y hubo gente aquí que pasó mucha hambre, ¿verdad? Entonces, hay un psicólogo humanista llamado Maslow, Abraham Maslow, sí, que te habla de las 5 necesidades que tiene la persona para ser persona, para realizarse, ¿verdad? Entonces la quinta, la última, es la autorrealización. La famosa pirámide, la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, ¿verdad? Sí. Donde tú tienes ya el ser persona, lo tienes ya totalmente desarrollado, y tú tienes bien claro tus prioridades, tienes bien claro las cosas, y tú entonces lo que hace que tú te desarrolles precisamente poder amar, poder darte, poder donarte. Esta realización se da en ti cuando tú eres capaz de ser un ser generoso, bien, demás. Un ser virtuoso, vamos a decirlo así, mirando las virtudes teologales y virtudes cardinales, de esa manera que tú haces aquí. Pero indudablemente, Maslow dice que si la primera necesidad, que son necesidades puramente materiales, en ti tú estás bregando con esas cosas, todo lo demás se va a eclipsar, va a desaparecer. Atendiendo un poco a esa teoría, nuestros padres han venido del campo con muchos padres de nosotros que han pasado hambre, han pasado necesidad, han venido aquí a la ciudad. Papá, por ejemplo, me hablaba de cuando él vino, de todo lo que tuvo que pasar, de que toda una serie de cosas que no vamos a decirlo aquí. Muchos de los que están aquí, que son de mi generación, habrán vivido la situación con la dictadura de Trujillo, con todo lo que había en ese tiempo. Entonces, llegar aquí a la ciudad es comenzar a comenzar a tener una vida económica un poco más desahogada, comenzar a tener bienes, por eso. Entonces, esta gente que vino de esa forma se preocupó de que nosotros, la generación nuestra, tuviera lo necesario para vivir materialmente. Por eso se preocuparon de que estudiáramos, de que buscáramos buen trabajo, de que tuviéramos una vida desahogada, y eso fue lo que nos transmitieron mayormente. Uh-huh. El problema es cuando la gente se queda en esa parte material y entonces considera que lo más importante para tu vivir no es el tú autorrealizarse, sino que el autorrealizarse se va a dar por medio de los bienes y de las comodidades que tú puedas tener en tu vida.
Esa es la realización que se ha quedado ahí en esa manera. Y eso es lo que se ha transmitido, y eso es lo que tenemos, lo que también nosotros de hecho hubiésemos transmitido también a nuestros hijos. Pero es intrascendente. Y eso es un gravísimo error. Además, el Evangelio es muy claro. Dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque las necesidades fundamentales de la persona no son las necesidades materiales, que están ahí realmente, eso lo necesitamos. Son necesidades espirituales, responder a las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Yo quién soy? ¿Por qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿A dónde voy? ¿Por qué muero? ¿Tiene algún sentido la muerte? Esas preguntas fundamentales que todo el mundo se hace y que mucha gente no quiere hacerse porque tiene miedo, porque no tiene respuestas y por tanto tiene que alienarse, estar metidos en un montón de cosas para no pensar, porque si se pone a pensar se desbarata. Esas son las preguntas fundamentales y esas son las que hay que dar respuesta. Si no tenemos respuestas a estas preguntas, lo otro sirve de bien poco. Podemos tener gente que ha triunfado materialmente en el mundo, sin embargo, interiormente su vida está destrozada. En este momento, porque me viene a la mente el caso de Armando Maradona, que triunfó, pero le faltaba esa dimensión espiritual. Entonces, humanamente fue un fracaso. Bien. Como mucho. Yo pienso que al revés, cuando hay mucho éxito, se acrecienta ese vacío. Porque por lo menos mientras no se logra, uno tiene la esperanza de que cuando logre esto, pero cuando ya lo logra, es terrible. Sí, esta es una segunda o tercera, se pudiera decir, el éxito, sería subir un poquitico más. Ya no son necesidades materiales cubiertas. Depende también, porque estas necesidades llegan hasta la necesidad de Maslow, incluye la necesidad sexual, pero no en el sentido que se ve ahora, de que tú necesitas desahogarte, ¿no? Que lo ve, porque sin la sexualidad no hay procreación y la persona se va a morir, la humanidad desaparece. Entonces, que también esto aparece como una necesidad, ¿verdad? Que es un problema también de esta sociedad, que también está poniendo aquello, pero el goce sexual lo está poniendo como una necesidad, cuando la necesidad que vio Maslow fue la necesidad precisamente para que haya la procreación, que es como hemos hablado en otro programa, la sexualidad entre matrimonio cristiano. No hace falta acudir a Maslow porque eso ya está escrito en la primera página del Génesis. Creced y multiplicaos, henchid y dominad la tierra. Eso es un mandato. El primer mandato de Dios es justamente ese, el de multiplicarse. Porque la vida, Dios es vida y Dios quiere que la vida se dé. Y por tanto, Dios ha querido que la vida se transmita a través de la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y eso es fundamental, esto es esencial. Por tanto, porque Dios quiere tener hijos a los que hacer partícipes de su vida, de su naturaleza. Eso es el amor de Dios. Dios ama la vida y que la vida se multiplique. Por tanto, la necesidad sexual fundamentalmente es esa, es la de manifestar el amor entre las personas, la donación mutua entre las dos personas y la apertura a la vida para poder dar vida al mundo. Hijos de Dios, hijos a Dios. Sí. A lo que me refiero es que ahora, en este momento, se le está dando una dimensión mucho mayor a la parte de la parte. Es que ahora lo que pasa, como el mundo ha perdido la dimensión trascendente y como ya no tiene a Dios y por tanto no tiene esperanza en el futuro, entonces ya no quiere tener hijos y entonces está viviendo la sexualidad en su aspecto más secundario y más accidental, que es el placer, viviendo la sexualidad solamente como búsqueda de placer, cuando la sexualidad no está hecha para la búsqueda del placer. Ciertamente que hay un placer y está puesto por Dios y ese placer es bueno, pero el sentido de la sexualidad, ya hablamos de esto en un programa hace ya mucho tiempo. Exacto, sí. La sexualidad es la de ser imagen de Dios, y Dios que es amor, que es donación, la donación mutua de uno saliendo de sí mismo para donarse a la otra forma de ser humano, y esto como una apertura a la vida, porque en Dios hay vida, en Dios Dios multiplica las cosas, Dios no es tacaño, Dios no crea un árbol, crea millones de árboles, bosques enteros, Dios no crea una estrella, crea millones y millones de galaxias, todo eso porque Dios es así. Bien. Eso precisamente ahí se hace más necesaria la transmisión de la fe a los hijos, porque hoy en día todo el mundo que lo ve así
y le da una exaltación a la sexualidad, o sea, una idolatría de la sexualidad, todo es sexo. Por ejemplo, yo con mis hijos hablo de eso claro y pelado. O sea, cuando yo pensaba que ellos no sabían nada, en el colegio pasaron cosas y había un mundo por detrás de cosas que yo no pensaba. Yo, espérate, para que le hable otro, le hablo yo. Y yo en los laudes, claro, en un lenguaje un poco disfrazado en algunos casos y a veces muy claro en otros. Bueno, no tanto disfrazado, sino que tú tienes hijos con una edad... Con edades distintas, exacto. Entonces, ya una vez hablamos de que cuando tú estudias aritmética no hay números negativos, no pueden haber, porque una recta tiene que ser, ¿verdad? Y entonces, o sea que esto va revelándose poco a poco de acuerdo a la capacidad que tiene la persona de comprender la situación. Y es lo que pasa cuando a veces tú tienes varios hijos y tú lo haces aquí. Pero bien, antes de llegar a la cuestión esta de los laudes, que yo quiero que lleguemos, yo creo que es fundamental lo que el padre dijo, es, ¿verdad? ¿Por qué esa transmisión de la fe a la cual nos comprometimos todos? ¿Por qué hoy en día no se está dando? O sea, porque hay otras prioridades que tienen las personas y como la primera prioridad no es amar a Dios, no es que tus hijos aprendan a amarse a Dios, aprendan a amar a los demás, aprendan, ¿verdad?, a ser cristianos, como no es la prioridad. Entonces hay un montón de gente que va a la iglesia porque le enseñaron eso, pero no tienen la prioridad, sino que siguen transmitiendo todavía esa misma cosa a sus hijos. Algunos quizá incluso quisieran hacerlo, pero no tienen la manera, no tienen los medios, no tienen cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces se ve en todo esto de la parte material y demás que se preocupa la gente hoy en día cada vez más. ¿Por qué la gente, cuál fue el primer argumento que hizo la gente para no tener hijos? Para tener pocos hijos. Económico. Que económicamente no se podía. No se podía. Yo, si tengo 3 hijos, no es lo mismo que tener 10. Entonces, si yo tengo que repartir lo que gano entre 3, van a tocar 10 más y entre 10 van a tocar menos, ¿verdad? Un argumento que se ve donde no entra para nada la fe, la providencia de Dios. Y la gente te decía y te dice todavía, por ejemplo, ¿tú crees que es verdad eso de que cada hijo nace con el pan bajo el brazo? ¿No? ¿Es verdad o no es verdad eso? Bueno, si me lo pregunta a mí, cada vez que yo he tenido un hijo, siempre ha venido encontrado mejores condiciones que el anterior. Mejores condiciones que el anterior, ¿no? Anoche hablaba yo, hablándole a una comunidad, como nosotros, hubo un médico que nos botó del consultorio porque él consideró que nosotros estábamos siendo... irresponsables. Imprudente y demás, ¿verdad? Primero tantos hijos y luego también la salud de la mujer, toda una serie de cosas por allí, y nos botó nuestros 2 últimos hijos nacieron con otro ginecólogo que no fue ese porque nos votó, y él, bueno, pues tenía una preocupación y pensó que estábamos siendo irresponsables con esto, y él no quería ser partícipe de eso. Yo no le veo mala fe porque es como piensa todo el mundo, ¿verdad? Pero al final la experiencia nuestra ha sido fantástica con los hijos, con lo que hemos hecho con ellos, con lo que han hecho, de tal manera que también, ¿verdad?, en ese caso, los mismos hijos nuestros se ve que se nota que han tomado una cierta enseñanza de ese tipo, que ellos también están siguiendo ese tipo de vida también. ¿Okay? Ahora la gente cree que usted se beneficia de ello, entonces. Ahora... Sí. Bueno, es bueno que tú tengas muchos hijos, porque después cuando tú estés mayor, cada uno va a llegar y te va a dar algo así. No, pero yo hubiera querido beneficio, hubiera criado puerco mejor que claro. uno y lo tiene más rápido y todo eso por allí. Pero bueno, no es el caso ahora. A veces mucha gente ataca a uno porque cuando uno está abierto a la vida demuestra la misma incapacidad de ellos. O sea, que ellos ven, pero mira, Eso sí, eso es algo que yo he vivido ahora con mi etapa de abuelo, que yo he vivido y que me doy cuenta que es toda una tontería. Y no por mí, sino porque yo he visto los hermanos que han seguido esta enseñanza de la iglesia, que nos hemos abierto a la vida y nuestra vida está mucho mejor de la que éramos antes. Yo no estoy hablando de mí solamente, ni de ti tampoco, no estoy hablando de un montón de personas que hemos confiado en esto. Yo veo las personas más pobres de mi comunidad, que al final los veo ahora y yo digo, bueno, están viviendo los mejores tiempos de su vida, y así mismo lo dicen. Bueno, yo puedo decir también que he visto gente, en el caso suyo y mío, de gente que antes lo atacaba a usted con eso delante de mí, en otros ambientes. No, te atacaban a ti conmigo. También. Y que hoy están en la iglesia, hoy algunos se abrieron a la vida. Son casos que uno dice, pero mira, al final el interés era otro.
Sí, no es verdad que lo de la transmisión de la fe a los hijos, que hay padres que quisieran transmitir la fe a sus hijos, pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo, eso es la verdad. Eso es la verdad, porque al final lo han aprendido en este sentido, pues nosotros hemos tenido hemos podido hacerlo, ¿verdad? No podemos verlo como mérito nuestro. No. No lo es, no es mérito nuestro. El haber estado en nuestra comunidad neocatecumenal que nos ha abierto este camino para poder transmitir la fe a nuestros hijos, ¿verdad? Que nos lo han enseñado que es. Entonces nosotros, los que hemos creído en esto, hemos tenido muchos hijos, pues también hemos podido transmitir la fe a nuestros hijos de una cierta manera. En primer lugar, Manuel ha mencionado varias veces los laudes. Nosotros hacemos laudes los domingos con nuestros hijos, con los salmos que pone la iglesia, y luego también ahí aprovechamos para conversar con ellos, para catequizarlos, para enseñarles para decirles, porque tienen compañeros que no tienen eso mismo. Tienen padres de compañeros que van y le atacan y dicen, ven acá, tú eres el hijo de fulano, y que son conejos allá, y que son estos. Bueno, y al final los muchachos se sienten atacados y tenemos que consolarlos, darle una palabra en cuanto a eso. Habría que explicar un poco qué son los laudes, porque a lo mejor algunos no conocen. Sí, pienso que sí, que deberíamos de explicar. En primer lugar, o sea que nosotros en el caso mío hemos recibido esto con nuestros hijos pequeños y que no sabíamos ni siquiera bien cómo hacerlo con los hijos pequeños, pero hoy en día después la hija menor mía tiene 24 años ya, ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros, ¿verdad?, venimos de esta misma generación que fuimos catequizados por nuestros padres para hacer dinero, tener posición y tener una vida holgada. Para ser alguien en la vida. Y ser alguien en la vida. Todavía tú le preguntas a cualquier muchacho, sobre todo de barrio pobre, ¿para qué tú estudias? Y te dicen, para ser alguien. O sea que lo primero es que la persona no se considera persona si no tiene bienes, si no tiene estatus, ¿verdad? Entonces lo primero que hemos aprendido es darnos cuenta del valor que tenemos como persona, aún sin dinero, aún sin estatus. Ya eso nos ha abierto eso, porque no es que nosotros transmitimos una fe porque nuestros padres, como tú dijiste ahorita, no nos la transmitieron, ¿verdad? Nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnos con que la iglesia, nos metido aquí en una comunidad, ha hecho que nosotros podamos aprender a tener fe. Primero nosotros, ¿verdad? Porque si los padres no la tienen, es imposible. Y me perdona mucha gente que va a la iglesia los domingos, que tiene cuestión, pero 1 hora a la semana, con 1 hora al día no nos hacemos cristianos cuando estamos viendo después todas las otras horas un bombardeo mundano total, ¿verdad? Entonces el haber estado en una comunidad es lo primero que nos ha hecho poder tener la fe y comenzar a ver cómo lo más importante de nuestra vida es Jesucristo. Porque como dijo el padre ahorita, uno transmite a sus hijos lo que uno cree que es importante en la vida. Un buen estudio, una buena preparación, el que puedan tener, no sé, que puedan tener una vida, porque tampoco es que somos tan tontos que pensamos, no, quédate bruto y quédate, no. Pero lo más importante para mí de todo esto ha sido la formación que la iglesia me ha dado a mí. Por eso pienso que cualquier cosa que haya pasado con mi vida no es mérito mío, no lo es. No es mérito de mis padres que no me transmitieron la fe, no es mérito de ellos. Tampoco puedo agarrar a mis padres y decir que eran malos. No. Hicieron lo mejor que pudieron con nosotros. De hecho, me transmitieron una cierta religiosidad natural y me llevaron al catecismo y todo eso por allí, ¿verdad? O sea que yo no voy a despreciar las cosas, como tú dijiste que tu mamá te enseñó estas oraciones, pero lo principal, si queremos transmitir la fe, primero tenemos que tenerla, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que yo no tenía esa fe, ¿verdad? Que no la tenía, y entonces me he metido en medio de un proceso en donde poco a poco se me ha ido transmitiendo la fe. Ya con mi comunidad que tiene 50 años, con este proceso de 50 años, pues entonces hemos ido... ¿Ya tienen 50? Sí, la comunidad mía cumplió 50 en este año.
O sea que las canas mías no son de herencia. No son de herencia. Ya tienen ya su... Sí. Pero entonces, concretamente, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Pero de una forma concreta y práctica para transmitir la fe a los hijos. A ver, Manuel, ¿qué es lo que tú Primero, bueno, los laudes son una liturgia matutina que propone la Iglesia Universal, no exclusivamente el camino catecumenal, ¿verdad? Para poner en contexto al que no sepa. Bueno, dentro de esa liturgia, entonces, a mí los laudes La Iglesia nos invita a todos a rezar. A la Iglesia es importante orar al Señor y orar por la mañana para pedir su gracia, su ayuda. Esos son los laudes en la que ya dice la palabra laudes, es alabar. Bendecir a Dios. Que por la mañana la Iglesia proclama la misericordia de Dios, que Dios es misericordioso y que por tanto durante el día que comienza Dios va a estar presente, nos va a sostener, nos va a ayudar. Eso hace con una serie de salmos y una liturgia que tiene la Iglesia. Y por la tarde, al atardecer, la Iglesia se rezan las vísperas en la que la Iglesia proclama la fidelidad de Dios, que efectivamente Dios ha sido fiel y durante ese día nos ha estado acompañado, está a nuestro lado. Esas son las dos oraciones fundamentales de la Iglesia. Y hay también entre medio unas oraciones entre a mitad del día o de la jornada, y antes de dormir está lo que se llaman las completas, que es otra oración. Por tanto, la Iglesia reza al menos 4 veces al día. Los laudes por la mañana, a mediodía, lo que se llama la hora intermedia, las vísperas al atardecer y antes de acostarse las completas. Bueno, eso es la oración oficial de la Iglesia. En ese contexto invita a todos los de los laudes, que nosotros lo hacemos los domingos en la mañana, yo voy viendo... Cortar una sola cosa, rápido, me callo de una vez. Que antes esto estaba solamente para los curas y las religiosas. Sí. ¿Verdad? Solamente religiosos y religiosas lo hacían. Ya con el Concilio Vaticano II se extendió para toda la Iglesia Universal. Sí, porque es la oración del cristiano, todo cristiano. Sí, pues nosotros en ese contexto de esos salmos y esa palabra matutina, leemos el Evangelio del domingo, el mismo Evangelio que vemos, porque vamos a la Eucaristía el sábado en la noche. Después que llega el momento ya hacemos la resonancia, que se entendió de la palabra y demás, yo voy viendo a cada uno de los niños, viendo qué inquietudes tienen, y yo también voy preparado porque yo voy viendo ciertas amenazas que veo, ya sea en la televisión o cosas que pasan o algo que pasó en el colegio. Y a veces hay temas que lo trato con uno, pero que a veces lo quiero tratar ahí en el contexto de los lados para que todos los demás lo vean y sirva como ejemplo. Y bueno, pues voy viendo la vida de cada uno. Ellos van diciendo qué entienden en una palabra, qué no entienden, qué le están molestando. Que eso es algo también, un beneficio importantísimo. Los laudes me han abierto a mí un canal de comunicación con mis hijos. Yo he visto muchos padres de mi generación, y más arriba, más abajo, que no se comunican con sus hijos. O que si se comunican es solamente peleando. Mira, muchacho, no sé qué. A mí los laudes me han abierto un canal, vamos a decir, pacífico, en un entorno sosegado, en un entorno apropiado para tratar ciertos temas. Cuando tenemos temas familiares, yo he tenido situaciones en el trabajo, situaciones de mucho tipo que yo la trato con los niños, hasta a su alcance, ¿verdad? Le digo, mira, está pasando esto y todo. Y como familia oramos, pedimos, mi esposa también habla, corrige, sumamos, o sea, todos intervenimos. Eso, digo, de los beneficios que he visto... algo que quiero, ¿verdad? Porque parece como que es algo que nosotros hacemos como hombres y demás, que no, que hay una participación activa. Estamos hablando aquí en primer lugar porque estamos aquí nosotros, pero que nuestras esposas tienen una participación activa en todo esto, ¿verdad? Muy activa, una participación que es fundamental también. Claro que sí. ¿Okay? Dentro de nosotros, ella también tiene su palabra, tiene sus consideraciones, y preparamos entre todos también lo que vamos a decir a los hijos, mirando, hablando, correcto, mirando las situaciones que hay, en fin, todo eso que está allí, ¿verdad? A mí, bueno, yo he visto, ¿qué he visto yo en mis hijos después de eso? Ellos han desarrollado un pensamiento crítico. Ciertas cosas, yo no digo, esto es así porque es así, o ¿qué tú crees? Y lo voy llevando, y ellos, no, papi, no, mira esto, en el colegio pasó aquello, pero eso es porque nosotros les hemos ido acompañando, lo hemos ayudado a eso. Y yo veo que se ha devuelto por el hecho de que a veces yo en la carne no estoy en eso de hacer laudes. No siempre yo manejo, que voy a hacer los laudes y contentísimo, ¿no? Y veo que ellos se levantan y son ellos los que disponen la asamblea, organizan todo, vamos con los laudes. Y ya yo tengo que, o sea, al final me llevan ellos a mí. Pasa con la Eucaristía también. Y sí, los laudes tienen...
Tiene muchísimos beneficios. A veces uno cree que para ellos, pero a veces hay palabras que a uno que lo evangelizan, que le impactan. Entonces es un beneficio para la familia completa. Uh-huh. Bien, vamos resumiendo, ya estamos en el tiempo, vamos resumiendo. O sea, importante que nosotros creamos, hay cosas que son fundamentales que la tratamos. Por ejemplo, un día cuando estaban los muchachos en adolescencia, hablamos sobre la castidad, hablamos sobre el noviazgo, hablamos del matrimonio cristiano y lo vamos preparándolos también para su vida futura. También cuando en los trabajos, en todo lo demás, o sea, que no es solamente que transmisión de la fe, no es solamente tampoco los laudes, sino que uno tiene un diálogo constante con sus hijos, pero uno aprovecha a transmitir la fe, sobre todo en los laudes, pero eso es algo constante que se hace, ¿verdad? Son muchas las veces que nosotros hemos tenido que pedirle perdón a nuestros hijos, sí, porque hemos armado un pleito en la casa, mi esposa y yo, delante de ellos, hemos visto que se han sido afectados. Entonces nosotros nos han enseñado, gracias a Dios, a pedirle perdón a los hijos, que esto forma parte de todo esto, que lo hacemos nosotros por nuestra necesidad y que vemos que es un beneficio para ellos. Se pudieran decir un montón de cosas más, pero vamos a dejarlo por ahora aquí. Bueno, también es importante que ese día, por ser un día especial, porque es domingo, haya algo especial también. Claro. La comida se recupera el domingo. Tenemos una comida especial. Tenemos actividades también lúdicas para los muchachos, o sea, de tal manera que se den cuenta que el domingo es el domingo, que es el Día del Señor. Eso es algo que tenemos bien claro para todo eso, que es parte de la catequización. Hoy en día la gente ha perdido la dimensión escatológica del domingo. Bien, quizás en algún momento tengamos que hacer algunas otras cosas más prácticas con eso, pero queríamos un poco ayudar con nuestra experiencia, que no es necesariamente la única que hay, pero por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, poderle transmitir a ustedes las cosas, cómo lo hacemos y qué resultado hemos tenido. A ustedes gracias por su paciencia, por estar aquí sintonizados con nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo día que ustedes decidan sintonizarnos. Hasta luego. Hasta